Vamos a dar inicio entonces a este segundo bloque, para lo cual invitamos a la licenciada Paula Peña, directora del Museo y Archivo Histórico de la Universidad Gabriel René Moreno. Buenas tardes, agradezco muchísimo a los organizadores de este congreso por la invitación para hablar sobre la importancia del campo y los hombres de campo en la formación del desarrollo histórico de Santa Cruz de la Sierra. Lo que les presentaré hoy lo denominé En busca del dorado, el campo en la historia cruceña. Cualquiera que sea la zona, uno de los más importantes recursos en ella son sus habitantes. Este es un texto de Dwight Heath que hace un análisis sobre el pueblo cruceño en 1961. ¿Quiénes somos los cruceños? Una de las preguntas que me solicitaron para desarrollar esta presentación fue ¿quiénes somos los cruceños? La respuesta es muy compleja. Como punto de partida, diría que los cruceños surgimos como comunidad y como individuos a partir de la fundación de la ciudad en 1561. Por lo tanto, los cruceños, discúlpenme, pero la luz no es muy buena. Por lo tanto, los cruceños iniciales o los primeros cruceños fueron producto de la mezcla de todo lo que había y de todo lo que llegó. Una de las características de este territorio es que estaba habitado por un sinnúmero de naciones nativas, cada una con su propia lengua y cultura. Por lo tanto, no había unidad ni política ni lingüística, a diferencia de otras regiones de Bolivia, lo que llevó a que el proceso de ocupación del territorio se haga de manera horizontal, a partir de la negociación con los pueblos nativos. El proceso que conocemos como conquista fue diferente en el oriente boliviano que en el resto de Bolivia, porque también las condiciones eran distintas. Exigían a los conquistadores la capacidad de formar alianzas con los grupos nativos para la sobrevivencia mutua, y esa capacidad don Ñuflo de Chávez la tenía. No vamos a negar ningún tipo de enfrentamiento o sometimiento, pero sí el proceso de la conquista fue esencialmente distinto. Los cruceños somos, por lo tanto, los mestizos, el producto no solo de la fusión biológica, sino fundamentalmente de la fusión cultural, de los indígenas y de los europeos. Esta fusión generó una cultura nueva, la cultura cruceña, que con el paso de estos 450 años se ha ido enriqueciendo con los que siguieron llegando y siguen llegando a lo largo del tiempo y construyendo de manera permanente la cultura cruceña. La cultura cruceña ha fusionado también los saberes de quienes la componen. Los europeos trajeron las diferentes tecnologías y los nativos aportaron con sus conocimientos de esta tierra, de sus recursos, tanto vegetales, animales y minerales. Asimismo, las mujeres lograron desarrollar una culinaria propia con ingredientes nativos, pero con formas de realización del alimento traídos desde Europa. Lo mismo vale para la vestimenta, realizada con tejidos nativos, pero con las formas del vestido europeo. Y finalmente está una de las más importantes creaciones de esta cultura, la casa cruceña, adaptada al clima y a la naturaleza. Todas esas características de nuestra cultura y de lo que somos hoy, de lo que hemos llegado a producir, son el resultado de nuestro desarrollo histórico, en el cual el campo ha tenido y tiene un rol primordial. El surgimiento de la comunidad cruceña. Los cruceños han sabido domar la selva virgen y lograr que florezcan jardines en el yermo. En 1561 se fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como les dije, capital de la gobernación del mismo nombre. El principal motivo para su fundación era establecer un punto de partida para encontrar el Gran Mojo, el Dorado o el Gran Paitití. Por ello, la ciudad se convirtió en una colonia de poblamiento dedicada a la producción agrícola y ganadera. La ausencia de minerales preciosos, al menos en los primeros siglos, obligó a los habitantes de esta tierra a depender únicamente de su trabajo y de la transformación de la selva y de la pampa en zonas productivas de alimento para la sobrevivencia y los excedentes de esa producción para la exportación.
Ser productores y exportadores de alimentos fue la primera característica económica desarrollada por los cruceños. Los alimentos que se producían los podemos dividir en dos tipos. Uno, los del consumo local, vinculado más a los productos nativos como el maíz, la yuca, el camote, los frijoles, el zapallo, el maní y las frutas. Y los otros de exportación, alimentos traídos desde fuera, la caña de azúcar, el arroz y la carne que se exportaba de manera de cecina, lo que hoy se denomina charqui. Vale la pena aclarar que también se exportaban productos nativos como la cera de abeja, los aceites y los bálsamos, el tabaco y la miel de abeja. Posteriormente se incluirán otros productos de exportación como el café, el tamarindo, el cacao y el urucú. Es importante recalcar que la exportación de productos industriales también se hizo desde los primeros años, especialmente el producto de la caña de azúcar, el azúcar y la suela, que también suponía un trabajo ya industrial para poder exportarla. Ustedes tienen una imagen que se ha recreado de Santa Cruz de la Sierra en 1571, la Santa Cruz inicial. Voy a leer un párrafo de un informe que hace el gobernador Pérez de Zurita al rey en 1571. Dice: se dan en Santa Cruz y su comarca cañas dulces y muy bien y en mucha cantidad. La siembran un año y dura muchos años sin resembrarla. Se da a 9 o 10 meses y si aquí pasa florece. Se hace buena miel de ella y si la caecen bien sale la mitad de la botija hecha de azúcar moreno y alguna piedra. El maíz se da bien, sale de ordinario a 100 fanegas de una y de ahí arriba se da muy bien los frijoles, el maní y los zapallos en cantidad. Esta imagen que hemos logrado recrear muestra la Santa Cruz primera, fundada en la zona de Chiquitos, donde intentamos también mostrar la producción agrícola y ganadera que la caracterizaba. No sé si pueden ver, ya está la producción, ¿no? La producción de la carne seca al sol o cecina, que hoy llamamos charque, ¿no? La producción de algodón, la producción de caña, ¿no? La producción de arroz y de productos nativos que ya desde los primeros años de la fundación se realizaba. Después de 40 años de haber estado Santa Cruz en su lugar inicial en Chiquitos, fue trasladado a Cotoca y 20 años después se fusionó con otra ciudad, la de San Lorenzo, aquí a orillas del río Piraí. Y a partir de 1622 las dos ciudades fueron una sola en el lugar donde nos encontramos actualmente. La descripción que hace de ella en 1629 Antonio Vázquez de Espinosa nos demuestra las características que ya mencionamos anteriormente. Esa también es una recreación de la fusión de Santa Cruz y San Lorenzo en la zona del Piraí. Como ustedes ven, al fondo se ve la serranía de la Tambora, que es la imagen que tenemos nosotros si miramos hacia el oeste. ¿Qué decía Antonio Vázquez de Espinosa? Tiene en su distrito, cerca de la ciudad, grandes cañaverales con 25 ingenios de azúcar, donde se hace mucha cantidad que se lleva a Potosí. Hay muchas frutas de la tierra y de España, de que se hacen regaladas conservas que se llevan al Perú. Se labra buen lienzo casero en cantidad, se coge grandes cantidades de cosecha de maíz y de arroz. Del maíz se hace buen pan. Trigo no se siembra, se cría en los montes cantidad de miel y cera, en los árboles que labran unas abejas pequeñitas y mansas. Ambas descripciones nos muestran que ya desde sus inicios Santa Cruz de la Sierra estaba dedicada a las labores agrícolas y productivas, a la producción de alimentos y sobre todo a su transformación, especialmente en la industria madre que es el azúcar. La expansión del territorio cruceño. Sigo con los textos de Dwight Heath. Los cruceños o el cruceño logró empujar la frontera norte de Santa Cruz mediante el establecimiento progresivo de la producción agrícola y ganadera. La ciudad capital
de la extensa gobernación de Santa Cruz de la Sierra, fue expandiendo su área de influencia. La primera zona en poblarse fue la de los valles. A partir de la fundación de Valle Grande en 1612, se fundaron otros pueblos como Chilón, Santa María de la Guardia o Comarapa, Saipina y Samaipata. Si bien uno de los objetivos de la fundación de estas ciudades fue la ocupación del territorio para detener el avance de los chiriguanos, el otro fue el de establecer una red de pueblos a lo largo del camino que vinculaban a Santa Cruz con los núcleos del poder económico y político, La Plata, hoy Sucre y Potosí. Y esta era la ruta de salida de los productos cruceños hacia el occidente. A finales del siglo XVII se fundaron las misiones de Mojos en el norte y de Chiquitos al este. Ambas zonas fundamentalmente ganaderas y productoras de alimentos y de algodón. Al sur se crearon las primeras misiones entre los indios chiriguanos en Cordillera a finales del siglo XVIII, 100 años después, y a partir de ese momento se establecieron fuertes y estancias ganaderas en la zona. Pero la zona donde más se concentró la producción fue la del norte de la ciudad, la zona que se encuentra entre el Río Grande y el Ichilo, para la producción fundamentalmente de azúcar, de ganado y de los demás productos. La época colonial permitió entonces la formación de una estructura productiva cruceña basada en la producción y exportación de alimentos. En las últimas décadas coloniales se abrió un nuevo mercado para los cruceños, el Mato Grosso y el Pará en el Imperio de Brasil y el norte argentino en lo que era el Río de la Plata. Los comerciantes cruceños llegaban hasta Villavela, Cáceres y Cuyabá con sus productos, todo caminando, yendo por tierra en sus principales medios de transporte, que era el carro chiquitano. Además, iban al Pará por río, bajando por el río Guapay, de ahí sí, bajando por el Mamoré, el Madera, llevaban y traían productos de la tierra. Ese es el mapa del territorio de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, esa gobernación que pasará a conformarse como el departamento de Santa Cruz con la conformación de Bolivia. Una vez creada la República de Bolivia, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra se convirtió en departamento. A pocos años, el territorio del territorio cruceño fue desmembrado por un decreto del presidente Vallivian y se creó el departamento del Beni en el antiguo territorio de Mojos, es el que ustedes ven de amarillo, que está al norte. Y a partir de ese momento, ambos departamentos siguieron sus propios caminos, aunque se debe señalar que la creación del Beni permitió y abrió las puertas a la expansión de la población cruceña hacia el norte. Este es un mapa que hemos realizado para ver todo lo que fue la expansión cruceña hacia la ocupación del norte, del noreste y posteriormente el noroeste. La expansión estuvo vinculada primero con el auge de la quina y luego con el auge de la coma. Muchos de los que emigraron al norte cuando acabó el auge de la quina se convirtieron en ganaderos y otros al finalizar el auge gomero se convirtieron en productores de castaña. Pero fundamentalmente al terminar estos dos auges, esta zona se va a consolidar como una zona ganadera. La República de Bolivia se creó sobre la base extractiva, minera y andina, por lo tanto la producción de alimentos no fue de importancia para los gobiernos del Ande. Lejos de promover las políticas para lograr la integración del territorio y la suficiencia alimentaria, el Estado y las élites gobernantes se centraron en la exportación del mineral, en la compra de alimentos de los países vecinos, Chile y Perú fundamentalmente, y en la construcción de vías férreas para la salida de ese mineral hacia el Pacífico. La situación de Santa Cruz en el siglo XIX ha sido magistralmente descrita por el historiador Humberto Vázquez Machicado, quien nos muestra el poco interés del gobierno central en el desarrollo del territorio fuera del ámbito minero. Santa Cruz era para los gobiernos bolivianos una región prescindible. En 1860 los cruceños pidieron que se exima de impuestos para la importación de máquinas para los ingenios azucareros. La propuesta fue negada. Fue la iniciativa de Ricardo Chávez, un industrial cruceño, que importó la primera máquina a vapor
y la introdujo por el Amazonas, el Madera, el Mar Moré, hasta el río Piraí y llegó al puerto de Cuatro Ojos. Y desde allí a Santa Cruz de la Sierra. A partir de ese momento, la vida en la pequeña ciudad cambió. La máquina a vapor sirvió para pelar arroz, moler maíz y hasta para hacer hielo. Hombres como Ricardo Chávez son el ejemplo del espíritu emprendedor cruceño que a pesar de las adversidades se animaron y avanzaron en su proyecto modernizador. Santa Cruz producía azúcar, arroz, cacao, café, cera, tamarindo, almidón de yuca, tabaco, cuero, suela y alcohol. De la misma manera que se hizo en los siglos anteriores, por las faltas de vías de comunicación y de políticas públicas que estimulen a la producción agrícola y ganadera, que retrasaban además la tecnificación del agro y limitaban los sueños exportadores de los cruceños. Se podía producir más, pero la ausencia de caminos dificultaba la llegada a otros mercados y los estímulos para la producción. Tristán Roca abrirá el camino al sur para llegar al norte argentino, donde se vendía azúcar y arroz, además de ganado en pie. Solo para notar, la arroba de azúcar que en Santa Cruz se vendía a 2 pesos, se llegaba a vender a 5 en Orán, el norte argentino, y a 6 pesos en Potosí. Era mucho más fácil llegar con la producción al norte argentino que al interior del mismo país. Solo como dato, del 100% de la producción de azúcar blanca, el 75% se exportaba. Decía esto el prefecto Zambrana en 1882. El 75% se exporta al interior de la República, así como algunos pueblos de Argentina y del Brasil. Y el 25% queda para el consumo local. El 100% del azúcar baya queda en Santa Cruz de la Sierra. Ese mismo año se propuso la construcción de una vía férrea que permita llegar al río Paraguay y desde allí salir al Atlántico. Los cruceños de entonces soñaban con vender sus productos a Europa. Sin embargo, el proyecto del ferrocarril quedó vetado por el gobierno central. Fue Miguel Suárez Arana quien en 1875 tomó la iniciativa, fundó Puerto Suárez y reabrió el camino al río Paraguay. Suárez Arana y Tristán Roca son también otros ejemplos de los emprendedores que modernizaron Santa Cruz. Mientras tanto, los ferrocarriles se construían en la zona andina hacia el Perú y Chile y además se liberaba de impuestos a los productos alimenticios que entraban de estos países. Paradójicamente, durante el gobierno de Melgarejo se establecieron impuestos a la producción cruceña. Resultó muy difícil para los cruceños competir en circunstancias adversas, impuestos dentro del mismo territorio y competir con productos que venían en ferrocarril y de muchísima mejor calidad y liberados de impuestos que venían de Chile y de Perú. En el periódico La Esperanza del 18 de octubre de 1892, casualmente, un día como hoy, hace 120 años, dice: en la actualidad, la principal industria de Santa Cruz, la agricultura, se encuentra en estado de desaparecer. El ferrocarril facilita en proporción incomparable la importación de productos chilenos a los mercados del interior. El gobierno ni sus agentes se han preocupado de abrir caminos, menos todavía de asegurar la estabilidad a las industrias cruceñas, ¿no? A ello hay que añadir que en la misma época se abrían ingenios azucareros y arroceros en el norte argentino y se cerraba la posibilidad de esos mercados para los productos cruceños. El auge de la goma elástica, sin embargo, en el norte y en el noroeste, va a abrir una puerta a los productores cruceños que de alguna manera ayudó a paliar la fuerte crisis en que se vivía. La transformación del azúcar después en latas de alcohol fue otro respiro para la crisis agropecuaria cruceña. En el Correo del Plata del 7 de octubre de 1900 dice que por primera vez la firma alemana Seller y Rosler envió al occidente una cantidad importante de latas de alcohol para competir con sus similares extranjeras. En este otro mapa hemos establecido las rutas comerciales que salían de Santa Cruz. Por un lado, las rutas vía los ríos, que eran unas verdaderas autopistas.
la ruta al Brasil, que se hacía por dos maneras, por Chiquitos hasta el Mato Grosso. También la otra ruta hacia el río Paraguay, a Brasil y posteriormente a Paraguay. La ruta abierta por Tristán Roca hacia el norte argentino y la ruta al occidente, que sigue siendo la misma ruta colonial de los siglos XVI, XVII y XVIII. ¿Cómo es que los cruceños llevaban o seguían estas grandes distancias? Por ejemplo, para ir al Beni podían ir hasta Guarayos. Ahí tenemos una foto, ya estas fotos de fines del siglo XIX, que nos muestra cómo iban por tierra hasta Guarayos para llegar al Beni. Otra foto muy interesante nos muestra el carro chiquitano. El carro chiquitano es un carro que fue desarrollado con tecnología propia, a diferencia del carretón. Como ustedes ven, tiene las ruedas con radios y un eje metálico, y esto va a permitir poder llegar con el carro chiquitano hasta el Mato Grosso en Brasil. Esa es una imagen cruzando el Río Grande, que en algunos momentos podía convertirse en una verdadera frontera. Ahí tenemos un carro chiquitano, pero yendo hacia Puerto Suárez por el camino por Santiago de Chiquitos, ¿no? Esa foto es en Santiago de Chiquitos. Aquí tenemos otro de los medios de transporte utilizados por los cruceños. Este es el batelón. El batelón está cargado saliendo de Los Ríos. Este está saliendo de Cuatro Ojos. Como ustedes pueden ver, el batelón es una tecnología traída por los europeos, que se hace con pedazos de madera y tiene quilla, y servía para llegar hasta el mismo Pará por río. Ay, perdón. Aquí hay una imagen del puerto de Cuatro Ojos. Esta es una imagen ya del siglo XX, de las que nos dejó en su legado Velasco Franco en una serie de postales. Ahí ven la precariedad del puerto, pero ese era el puerto por donde entraban y salían todo lo que les mencioné, ¿no? Desde la máquina de Ricardo Chávez hasta lo que los cruceños traían del Pará, ¿no? Productos de ultramar, productos ingleses, pianos, porcelanas chinas, y que llevábamos los cruceños fundamentalmente cuero. Incluso tenemos visto que hasta majar blanco se llevaba hasta el Pará. Aquí tenemos las canoas, como saben, es tecnología indígena que fue adaptada por los españoles. Esta es una foto en el puerto de Trinidad, que también, si se iba por el Mamoré, por agua, podía irse en canoa hasta Trinidad y de ahí ya en batelón hasta el Pará. Otro de los elementos importantes para el transporte es el buey caballo. El buey caballo es el buey que actúa como caballo para poder pasar las barreras, cuando digo las barreras de barro, que estaban permanentemente en el pantanoso camino que nos lleva hasta Puerto Suárez. Ahí es una vista de recién llegando a San José de Chiquitos, en el camino al río Paraguay, y ahí tienen una imagen de Puerto Suárez en la bahía de Cáceres. El progreso y la primera mitad del siglo XX. No pedimos a nuestros compatriotas que nos traigan el progreso. Tal vez ellos necesitan más de ese progreso que nosotros. El progreso vendrá paulatinamente. Nosotros lo obtendremos con nuestros esfuerzos. Esa es una de las conclusiones del memorándum de 1904. El siglo XX se inició con grandes esperanzas para los cruceños, que esperaban que el ferrocarril una al oriente con el occidente y a Brasil y con Argentina. La propuesta argentina para construir un ferrocarril que una Yacuiba con Santa Cruz de la Sierra fue negada en varias ocasiones por el gobierno boliviano, aduciendo un afán expansionista del país vecino.
El ferrocarril llegó a Cochabamba en 1917 y los cruceños esperaban que se construya ese último tramo para que se los pueda vincular con los mercados andinos. Los dineros recaudados para este fin desaparecieron de las arcas estatales y en 1920 el presidente Saavedra anunció que no se construiría el ferrocarril, sino que se construiría un camino carretero. En ese momento hay que destacar que solo había un automóvil en Santa Cruz. Por lo tanto, los habitantes de Santa Cruz no veían la solución de su aislamiento y de su poco acceso a los mercados con la construcción de la carretera. Ellos entendían que la modernización y el progreso solo podría llegar con el ferrocarril. Los establecimientos agropecuarios, sin embargo, siguieron desarrollándose, pero la producción no podía aumentar por más que habían las condiciones. Las faltas de vías de comunicación van a ser un verdadero obstáculo. En el citado memorándum de 1904 se había demostrado a Bolivia, al Congreso, al gobierno y a la nación las riquezas del Oriente, las riquezas ganaderas, las riquezas agrícolas, la riqueza maderera, la riqueza minera. Durante la primera mitad del siglo XX se desarrolló la agropecuaria y los primeros complejos agroindustriales. La Guerra del Chaco permitió a los cruceños mostrar su capacidad, ya que al declararse Argentina neutral, Bolivia dejó de comprar productos argentinos y Santa Cruz debió producir un alimento suficiente para alimentar a Bolivia. Al finalizar la guerra, la situación volvió a la situación previa. En 1939 se llevó a cabo el primer Congreso Regional de Agricultura, en el que se analizó la situación de la agricultura y los medios para su desarrollo, la necesidad de caminos y vías para poder producir a mayores niveles, las soluciones de riego, la conservación de los bosques y las acciones a seguir en favor de los trabajadores rurales. A partir de varias discusiones realizadas en ese congreso, se renovaron la visión de la agricultura. En 1938 se creó la Cámara Industrial Agrícola y Ganadera y se creó la primer feria agrícola en la zona de Palermo, donde está ahora el campus de la Universidad Gabriel René Moreno. En 1940 se creó la Facultad de Agronomía y Veterinaria para producir los recursos humanos necesarios y para producir también el conocimiento necesario de la realidad. Los cruceños apostaron por la modernización en todos sus aspectos. Un sinnúmero de planes de desarrollo urbano y rural surgieron en esos años, hasta que la misión norteamericana liderada por Mervyn Mohan presentó al gobierno un documento en el que se contemplaban: 1. La diversificación económica, el apoyo a la inversión agropecuaria para garantizar la suficiencia alimentaria, la construcción de la carretera Santa Cruz-Cochabamba y las inversiones en el petróleo. El plan, como dice un historiador cochabambino, el plan Mohan no era ni original ni proponía nada diferente a lo que el ideario cruceño había propuesto. La única diferencia es que era un plan propuesto por la cooperación extranjera. A partir del plan Mohan se creó la Corporación Boliviana de Fomento y se inició la construcción de la nueva carretera. Yo quiero mostrarle aquí unas imágenes de las haciendas agropecuarias que habían en Santa Cruz, que se desarrollaron a lo largo de esta primera mitad del siglo. Aquí tienen la hacienda Nueva Moca de Vicente Gutiérrez en la provincia del Sara, una hacienda donde se producía prácticamente todo: ganado, azúcar, arroz, café. Tenemos otra, esto es la plaza de Lagunillas, pero también en la zona de Lagunillas, en el sur, en Cordillera, habían también haciendas ganaderas, sobre todo para la venta de ganado de pie y la compra de mulas desde el norte argentino. Aquí tenemos la hacienda de Entre Ríos, en Colpa. Esta hacienda era del señor Santa Cruz Aguilera, un hombre visionario que comenzó a traer las nuevas razas de ganado. Ahí vemos una producción porcina, no sé si pueden ver, chanchos que están adelante. Era uno de los establecimientos modelo que tenía el departamento de Santa Cruz.
Aquí está la hacienda Las Barreras en la provincia de Guarnes, la hacienda que les comenté. Aquí tenemos la hacienda de Lourdes de Miguel Higinio Velasco. Él estableció en esta hacienda que producía todo. Esto es más o menos por la zona de Peji, yendo al sur. Se producía absolutamente todo e incluso él instaló la primer refinería de petróleo en su hacienda. Y aquí vemos una foto de la región petrolífera de Espejos. En Espejo es donde había, Espejo el lugar donde el balneario actualmente, había petróleo, y este señor Gutiérrez recogía el petróleo en Espejo, lo llevaba hasta Lourdes y ahí estableció su primer refinería. Esta es la hacienda El Paisaje en la provincia de Guarnes, la zona se sigue llamando igual hoy. Era una hacienda de la firma Seller. La firma Seller tuvo varios socios, por eso solo pongo el primero, porque fue cambiando a lo largo de la historia. Esta era su hacienda productora de caña, y nuevamente el complejo agroindustrial firma Seller, donde queda todavía, lamentablemente no ha sido declarado patrimonio industrial del departamento, pese a las solicitudes que hemos hecho. Si algún día tienen la posibilidad de ir, esta zona se llama Las Barreras, y todavía queda la hermosísima casa de la familia y los restos del complejo agroindustrial, que era donde se producía el alcohol en lata a principios del siglo. Aquí tenemos la finca San Carlos. Yo lamentablemente no he podido saber a quién le pertenece, y a las personas que he preguntado tampoco. Esta hacienda producía café en la zona de Buenavista. Hoy ya no es la provincia del Sara, la foto está cuando era provincia del Sara, hoy es la provincia Ichilo. No he podido saber, capaz algunos de ustedes saben a quién perteneció esta hacienda. De aquí tenemos la hacienda de San Ignacio, también en la provincia del Sara. Esta era la hacienda de Casiano Gutiérrez, hermano del de Nueva Moca, ¿no? Y básicamente esas son las haciendas que existían, los establecimientos modelos que existían en Santa Cruz en la primera mitad del siglo XX. La política cambió en 1952. Estas haciendas tradicionales que producían todo para autoabastecerse y autoabastecer a toda la región cruceña y poder exportar van a desaparecer. A partir de 1952 será diferente. Se iniciará la marcha al oriente, las migraciones organizadas vendrán de diferentes puntos. Se establecerán en 50 núcleos de población migrante en la zona de Santa Cruz, migrantes que venían fundamentalmente de la zona andina. Junto con los migrantes andinos van a llegar los migrantes japoneses, que van a establecer 2 colonias en el norte de Santa Cruz, en esta misma zona que estábamos hablando. Y posteriormente llegarán las migraciones menonitas, ¿no? Hoy día sabemos que tenemos 50 colonias y con alrededor de 50.000 menonitas. Los japoneses no superan los 3.000, ¿no? Y a partir de ellos va a empezar la transformación vertiginosa de lo que y tenemos la Santa Cruz que tenemos en la actualidad. Se ampliará la frontera agrícola, los cultivos, las vías de comunicación, la industrialización agropecuaria será una realidad, las mejoras técnicas y tecnológicas, la formación de recursos humanos llevarán a un verdadero cambio. A lo que hay que sumar, por supuesto, también la llegada de mano de obra, porque uno de los problemas serios, además del aislamiento y la falta de vías de comunicación, era una permanente carencia de mano de obra. Todos estos factores van a ayudar a transformar la Santa Cruz de 1950. Hoy día, Santa Cruz, además de esas migraciones iniciales de pueblos andinos, de japoneses, de menonitas, va a recibir la migración oficial de chinos, de coreanos,
de rusos, caucásicos, ¿no? Y la migración que llega de manera espontánea de Brasil y Argentina en la última década. La hacienda tradicional autosuficiente ya prácticamente no existe, ya se transformó. El desafío que tenemos los cruceños es seguir con nuestra saga, producir alimentos a pesar de los obstáculos estatales, y ojalá este Congreso o de este Congreso puedan salir los lineamientos para que en los próximos años pueda desarrollarse una verdadera producción alimentaria en el marco de una producción sostenible y de respeto al medio ambiente. Muchas gracias.